Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Quién era realmente Nostradamus? ¿Sus profecías eran ciertas? Pocas personas conocen que fue expulsado de la escuela de medicina por sus artes extremas, siempre estudiando la botánica, siempre estudiando la boticaria, siempre con la alquimia, siempre acercándose a la astronomía, a la astrología y siempre con una obsesión más allá de lo que era la cura del género humano. Estaba obsesionado con la capacidad de la ciencia para encontrar el futuro, la precognición, la búsqueda consciente del futuro, pero real, con objetos, algo que se está empezando a estudiar en las universidades en el año 2018. Bueno, pues este señor ya lo estaba haciendo en el siglo XVI. La precognición eran experimentos que no se podían hacer por ley, estaban prohibidos o no los podía hacer por los instrumentos que tenían, por la instrumentación, y esto pues le condenó. Él escribía libros sobre estas cosas, pero no le dejaban escribirlos, y eso pues básicamente le hizo emigrar y se tuvo que buscar la vida y tuvo que ir por diferentes ciudades. Y claro, eso le dio bastantes experiencias de vida, unas experiencias de vida espectaculares, y le dio bastantes conocimientos de farmacéutica, de medicina también, y eso sí, siempre en la clandestinidad. Era prácticamente como un camello de lo oculto y de lo alquímico, Miguel de Notre Dame, pero era certero y no se equivocaba. Era bastante raro este señor, pero era listo. Llegó a crear cápsulas de vitamina C muy útiles para la peste negra que estaba machacando Francia en el siglo XVI, y lo cierto es que aquello fue bastante útil para muchas clases sociales de su tiempo. Y sabía moverse. Miguel de Notre Dame podía ser raro, pero no era imbécil, y eso que su pasado le condenaba bastante. Entonces, cuando volvió a Montpellier, pues volvió con la intención de querer sacarse su título de médico, pero no le dejaron. El tema de acercarse a la alquimia pues le tenía condenado, y la gente que había allí era bastante rancia, y lo cierto es que los doctores que había allí pues básicamente le relegaron. Entonces, bueno, pues se buscó la vida como boticario y como alquímico, pero lo que era la aristocracia pues se fijó en él y le quiso bien cerquita, para lo que sería para tenerle bien cerca con respecto a lo que eran las mezclas alquímicas y lo que ya estaba empezando a desarrollar con respecto a la astrología. Y esto ya empezaba a desarrollarlo Miguel de Notre Dame de forma muy exitosa. Todo fue muy estable, y es que Miguel de Notre Dame comenzó a acercarse a lo oculto aún más y más y más, y ya fue completamente imparable. Le gustaban las pócimas, los brebajes, pero le gustaba aún más la astronomía, y era muy bueno en todo esto, y empezó a publicar revistas anuales con sus precogniciones derivadas de la astronomía. Era muy buen astrónomo, y es que estaba convencido completamente de que existía un fenómeno en el hombre con el que podría vislumbrar con un éxito asombroso lo que habría de venir, y de ahí vinieron las peticiones de la aristocracia, más allá de lo que eran las cápsulas de vitamina C y lo que eran, pues bueno, todo lo que era la alquimia. Personas ricas querían saber su futuro, y también ahí entró la astrología en juego, todo lo que eran los horóscopos y todo eso. Pero sobre todo la astronomía. Le fue bien,
Le fue bien, decidió hacer mezclas, redondillas, haciendo juegos de palabras en 3 idiomas, difíciles de entender, llenas de metáforas, esas mezclas, esas poesías, esas frases enigmáticas que no las entendía nadie, y lo hizo hablando tanto de acontecimientos de su tiempo, que eran como cuartetas más o menos previsibles y entendibles, como del futuro, que eran completamente imposibles de prever. Esto lo sabe poca gente, pero lo hizo en algunos casos parafraseando algunas profecías del Apocalipsis de la Biblia, según expone Peter Lemicher, experto en su obra, y además es que lo hizo en 3 idiomas. En lo que podríamos llamar sus primeras investigaciones científicas, se fijó en que sí que era posible que los seres humanos dispusieran de esa precognición y esa premonición. Y ahí estaba él comenzando con sus primeras investigaciones con el Apocalipsis de la Biblia. Sabía que el fenómeno de la precognición y la premonición, pues efectivamente sí existe en todos los seres humanos, que sí que existe, y en él también. Y entonces decidió exponer lo que podía observar, comentando, por otra parte, el fenómeno con metáforas, por si acaso, y con miedo, y claro, y por miedo a la ley. Y es lógico. A ver si me van a matar encima. Entonces, claro, o sea, él comenzó a hacer experimentación, pero lo hizo en base a algo que la gente podía observar y que lo tenía a mano, que era el Apocalipsis de la Biblia. Muchos críticos exponen que las centurias dan respuestas más o menos previsibles en un contexto en el que se necesitaba sobrevivir en su tiempo, como no, y bueno, pues es respetable todo esto, pero él es que estaba usando la astronomía, esa precognición, esa capacidad para adivinar el futuro, a través de algo, con la astronomía usada por otra parte en Stonehenge y en Egipto, tanto a preguntas directas como indirectas y a hechos concretos. Como decía, usaba metáforas por si molestaba a alguien de su tiempo, y siempre sin fechas ni detalles. Quizá ni siquiera sabía las fechas, o si las sabía no las quería decir, por miedo a lo que le pudieran hacer. Era ambiguo y, como decía, no era tonto. Sabía que los seres humanos podemos ver el futuro tal y como se está estudiando ahora, pero siempre de forma gradual, sin calendarios y de forma partida. Y os voy a explicar lo que es el efecto Nostradamus. Ver el tiempo sin que sea posible de describir la fecha con un idioma en particular, sabiendo además que si hubiese llegado a saberlo, con números, cosa harto improbable, con tantas culturas, en un mundo como el nuestro, lleno de regiones como el que tenemos, pues no podríamos dar una fecha e interpretarla de forma completamente perfecta por hablar según las reglas de una cultura o de otra cultura o de otra cultura, porque podríamos estar hablando de cualquier cultura de la Tierra. O mejor aún, incluso, teniendo en cuenta que el tiempo podría estar viéndose en un sentido o en otro, que no tendría que estar viendo necesariamente el futuro
sino que podría estar perfectamente viendo también el pasado. Pero entonces, ¿por qué copió a la Biblia en 3 idiomas? Miguel de Notre Dame, al ver cada profecía, entendía perfectamente, por tanto, que no podría hablar de lo que estaba viendo en las dimensiones de ninguno de los 4 ejes dimensionales en ningún país. Es decir, que no tendría por qué estar hablando necesariamente de ningún punto en particular del mapa. Solo podría expresarse con cuartetas sin fechas, pero sí en base a algo ya conocido por todas las culturas. Y ahí sí podría ser posible que fuera interpretado. Por tanto, ¿qué ocurre con este señor? ¿Es real su fenómeno o no? Cuando vemos sus cuartetas, pues ¿son reales o qué pasa con este tío? Con este pollo. Pues sin duda al respecto de lo comentado, claro, pues nos podemos hacer una pregunta, ¿no? ¿Llegaremos a ver el fin del mundo, famoso, como en la tremendísima película La carretera de John Hillcoat? ¿O todo esto es la risa? Esto es la risa tía Felisa. Pues lo cierto es que una de las principales profecías de Nostradamus, que supuestamente no se cumplieron, la estudiada por John Hodge, uno de los más famosos intérpretes de Nostradamus, es la que pone lo siguiente. En 2000, un gran rey del terror descenderá de los cielos para resucitar al gran rey Angolmois, y en esta época Marte reinará por una buena causa. Supuestamente nadie bajó, pero sí es verdad que en el planeta Tierra, en el año 2050, se duplicará la concentración de dióxido de carbono, se duplicará la concentración de dióxido de carbono. Y por lo tanto la temperatura, según la conferencia del clima más cercana en datos globales totales que se conoce, la de 1992, aumentará en 8 grados. En todo el mundo sí es cierto que gracias a ese aumento y al aumento hasta los 11.900 millones de personas en la población, surgirán nuevas cepas de microbios, claro, y de bacterias nunca vistas hasta ahora. Esto lo digo según la Conferencia Mundial sobre Agentes Antimicrobiales, la última que tenemos, lo que hará, por ejemplo, que la tuberculosis, por ejemplo, vuelva. El agua potable, en esas circunstancias de calentamiento global, que no nos parece real, pero lo será, pues aparecerá como un recurso escaso para más de 80 países. Año 2050, 80 países, según el Banco Mundial. Y en estas circunstancias es posible que sí podamos ver este tipo de declaraciones de este tipo de personas, ya no de Nostradamus, de este tío del siglo XVI, sino de estas personas que usan la precognición en estos experimentos que se están haciendo en el año 2018, con el uso de astronomía, por ejemplo, para predecir el futuro con otros ojos, que lo podamos ver con otros ojos, a lo mejor. Entonces es posible que estemos ante un hombre que hiciera sus famosas centurias, sus redondillas, sus pinturas como experimentos, y descubriera que realmente pudiera entender el tiempo, que pudiera entender que existe una manera de ver el futuro, ya no con fechas, sino una manera de ver pues la precognición con otros ojos.
Pensemos una cosa, la diferencia entre el año 2000 y el 2050 en la edad de un planeta como la Tierra es nimia, realmente. En un planeta de miles de millones de años, pues es que no es nada, realmente, ¿no? Pero claro, en el siglo XVI, pues sí que era imposible saber que íbamos a estar como estamos ahora, en este nivel de industrialización. ¿Lo sabía por sus conocimientos en botánica y alquimia o lo vio realmente y lo escribió Miguel de Notre Dame? En uno de los de estos de estos versos, pues lo escribió desde luego, ¿no? Bueno, pues es uno de los grandes misterios de la humanidad, ya que además pues se está cumpliendo, ya que el gran rey del terror sería la temperatura, y eso descenderá de los cielos para resucitar al gran rey de algo más, posiblemente que sea alguna de las enfermedades de las que tanto sabía él en su época, y esto ocurra para que en esta época Marte, el planeta conocido desde siempre como el planeta de la muerte, pues reine por una buena causa, el exterminio del hombre, el cual no para de contaminar nuestro preciosísimo planeta. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que podáis compartirlo en vuestras redes sociales, y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Aristocracia, más allá de lo que eran las cápsulas de vitamina C y lo que eran, pues bueno, todo lo que era la alquimia. Personas ricas querían saber su futuro, y también ahí entró la astrología en juego, todo lo que eran los horóscopos y todo eso. Pero sobre todo la astronomía. Y le fue bien, ahí le tenían bien cerquita y le fue bien. Entonces, ¿qué pasó? Comenzó a hacer mezclas, comenzó a hacer redondillas con poesías, haciendo... Bueno, me están llamando por teléfono, así que tengo que cogerlo. ¿Quién será? A ver. Sí. Vale. Muy bien. Vale, estupendo. Gracias, hasta luego. Vale. Pues es que no sé por dónde iba. A ver. Pues...